Nuestro valiente anónimo de hoy podría haber debutado en el Maratón Divina Pastora Valencia hace 2 años, pero su otra gran afición, los toros, retrasaron el debut. Juanjo, ¿me cuentas qué es lo que te pasó? Sí, pues en el 2010, en las fiestas de los toros de Puzol, recortando un toro, pues me salió por delante el toro y en los palos, en el cadafal, me cogió y me infirió una cornada y me arrancó la femoral. ¿Estuviste muy grave? Sí, temí por mi vida y estuve en estado crítico durante bastante tiempo. ¿Y los amigos, cómo vivisteis todo esto? Mal, nosotros pensábamos que se moría. Fueron momentos que pasamos todos mucho miedo hasta que llegó Juanjo a la ambulancia, estaba perdiendo mucha sangre. Él lo único que decía es que quería correr un maratón y dice, este tío está loco. No, nunca pensé que no volvería a correr. No sé, los médicos ya me dijeron que por mis aptitudes físicas sí que estaba fuerte, ¿no? Y que me recuperaría bien. En 3 meses yo ya estaba corriendo. Le di 2 vueltas a la pista y nada, el hombre más feliz del mundo, porque claro, de verte en casa amputado a verte corriendo, a mi ritmo, pero yo corrí. He sabido superar lo que me ha ocurrido, ¿no? Que ha sido una desgracia, pero bueno, que estas cosas ocurren y lo importante es superarlo. Correr delante de un toro ya no, ¿verdad? No, yo ahora los toros desde aquí, desde la barrera.